Buen día tengan todos ustedes. En esta ocasión, la doctora Dulce Castro Cuadras y su servidora Patricia Carmen Insunza Mejía vamos a desarrollar el tema estudio del estado del arte, con el objetivo de establecer el proceso que sustenta la construcción de un estado del arte, las fases y su relación para la identificación y contextualización del objeto de estudio, a fin de lograr una mayor comprensión de lo que es el estado del arte, sus propósitos y funciones para alcanzar un desarrollo cognitivo sobre un tema en particular a través del análisis teórico disciplinario. El estado del arte o estado del conocimiento tiene un uso. Se emplea en un trabajo de investigación, como son proyectos de investigación, tesis o artículos de investigación. Además, el estado del arte tiene una finalidad. Es decir, es una investigación documental acerca de un tema particular que es de interés del investigador. Así también tiene un propósito, que es efectuar un análisis crítico, reflexivo y riguroso de los textos y artículos científicos consultados. Ante eso nos planteamos la pregunta: ¿qué es un estado del arte desde la revisión de diferentes fuentes de información científica? Para definirlo, tomaremos los aportes de Mendívil y otros en el 2021, de Fontainés Ruiz y otros en el 2020, de Alzate y López en el 2018, de Londoño y otros en el 2016, de Guevara 2016, de Vargas y otros en el 2015, de Huergo en el 2015, quienes sostienen que el estado del arte es una de las primeras etapas de una investigación documental, pero también es un proceso en el que se busca, recolecta y administra información para analizarla y reflexionarla acerca de un tema específico como objeto de estudio. En nuestro caso, la doctora Dulce Livier y su servidora deberemos estar enmarcando el estudio del estado del arte en alguna de las líneas o sublíneas de investigación que se priorizan tanto para la licenciatura en negocios internacionales como para la licenciatura en negocios agrotecnológicos. Esto también representa gestionar información científica para recuperar la actual información, describirla, comprenderla y trascender hacia una reflexión. De ahí que consideramos que el estado del arte es la comprensión del estado del conocimiento sobre un objeto de estudio en cierto momento, pero también es la información que existe sobre el objeto de estudio, sobre lo que se busca y gestiona de información para clasificarla, ordenarla, integrarla y analizarla desde diferentes perspectivas. Asimismo, el estado del arte también es identificar duplicaciones, coincidencias, contradicciones entre los autores, con la posibilidad de identificar algunos sesgos existentes o lagunas sobre el tema. Y bien, ¿qué permite el estado del arte? Bueno, esta etapa de indagación permitirá al estudiante ubicarse en los avances de su objeto de estudio o tema de investigación, que desarrollará en la tesis de licenciatura o, en su caso, en la construcción de un artículo de investigación. Además, el estudio del estado del arte permite determinar la forma como ha sido tratado el tema, cómo se encuentra el avance de su conocimiento en el momento de realizar una investigación y cuáles son las tendencias existentes en ese momento cronológico para el desarrollo de la temática o la problemática que se va a llevar a cabo. ¿Qué se busca con estudiar el estado del arte? Por una parte, buscamos construir los antecedentes del tema que estamos analizando. Así también buscamos realizar un sondeo descriptivo, sinóptico y analítico del objeto de estudio. Esto nos va a permitir alcanzar un conocimiento crítico sobre el tema y además nos permitirá lograr una mayor comprensión y sentido de la temática desarrollada. Todo esto nos va a ayudar a facilitar un conocimiento crítico que va más allá de la descripción y de la explicación.
¿Cómo surge el estado del arte? El tema de investigar surge de los intereses del investigador basado en los siguientes criterios. Por una parte, surge de la conveniencia personal del investigador o, en su caso, de los intereses de una organización para efectuar una investigación. Puede surgir también de la trascendencia social para impactar positivamente en las comunidades de su área de influencia. Asimismo, pudiera surgir de los resultados prácticos que se puedan llegar a obtener según las necesidades identificadas en el diagnóstico que se haga en un estudio de caso, como en el caso de práctica profesional, cuando el estudiante realiza su estancia profesional, realiza un diagnóstico de esa unidad receptora y del ejercicio de su práctica profesional. Y a raíz de eso puede surgir el interés de revisar el estado del estudio del arte. Pues bien, también puede surgir de las interrogantes que se presentan en el área del saber seleccionada mediante un enfoque novedoso. Aquí presentamos algunos de los objetivos del estado del arte y estos son recopilar, resumir y organizar los avances científicos del tema estudiado. Este es como el eje central, pero también uno de los objetivos es delimitar el objeto de estudio de nuestra investigación. Esto permite hacer un balance bibliográfico de un tema para conocer su estado actual del conocimiento, además de establecer líneas de investigación por desarrollar, al identificar los declives y coyunturas en el tema de interés. Por una parte, también persigue como objetivo reconocer los autores más mencionados y más destacados por sus aportes en el tema que se está analizando, además de conocer las inconsistencias de las investigaciones ya realizadas. Esos objetivos del estado del arte los consideramos con base en la información que nos ofrecen los estudios de Mendívil y otros en el 2021, de Londoño y otros en el 2016, y de Gómez Vargas y otros en el 2015. En esta tabla les presentamos las diferencias entre el estado del arte y el marco teórico, que aunque pudieran parecer la misma cosa, no lo son. El estado del arte registra el conocimiento y las investigaciones realizadas acerca de un tema en un periodo de tiempo, preferentemente de los últimos 5 años. Además, el estado del arte recupera el conocimiento y las investigaciones sobre un tema en un espacio geográfico determinado. Es la base para construir un marco teórico sólido. Según Londoño, 2016, Guevara, 2016, Gómez y otros, 2015, coinciden al considerar que es un diálogo y discusión de saberes de distintos autores, pero también es el apartado en el que se plantean las coincidencias y disidencias que en perspectiva se tienen acerca de un tema. Esto dado que descubre conocimiento nuevo al revisar la literatura relacionada al tema. Mientras que el marco teórico presenta el análisis de distintas formas de personas y de diferentes disciplinas sobre las categorías del análisis. Además, el marco teórico permite comprender un problema, describe conceptos y precisa procesos. También establece modelos explicativos que pudieran ser utilizados para analizar e intervenir en los problemas de investigación. Con el marco teórico se puede registrar el basamento teórico en la historia y revela también un conocimiento seminal del tema, en tanto que el estado del arte se basa principalmente en los estudios más recientes y más destacados sobre el tema que se está analizando. Aquí presentamos en esta línea divisoria por algunos círculos el proceso a seguir en el estado del arte. Este modelo de proceso a seguir lo retomamos de Mendívil y otros en el 2021. Inicia con delimitar y justificar el tema,
Sabemos que para delimitar un tema es importante no solo delimitar disciplinarmente el tema, sino además delimitarlo temporal y espacialmente. El siguiente proceso implica describir la ruta metodológica para continuar con la selección y sistematización de la información. Una vez que ya se tiene clara la ruta metodológica, se selecciona y sistematiza la información, se procede a analizar la información para enseguida proceder a redactar el estado del arte. Este proceso se reconoce como un proceso riguroso, en el cual hay que poner mucho esfuerzo y dedicación, y aunque pareciera que es sencillo, resulta ser laborioso, porque debe de cuidarse cada momento del proceso a seguir. Como decimos, en este proceso del estado del arte se inicia con delimitar y justificar el tema. Aquí es bien importante que el tema debe de ser de interés del estudiante o del investigador. Y bueno, este debe enmarcarse en una problemática, en un hecho, circunstancia, situación o ámbito. Enseguida, derivar la problematización, que implica explicar las razones por las que el problema, que es el hecho o situación, es relevante. Esto ya nos permite justificar el tema. Una vez definida la problemática, se formula el objetivo de estudio. En este proceso de seguir el estado del arte, aquí les presentamos una tabla que es un ejemplo más bien de estados del arte que refiere información sobre las fuentes, los problemas y el objeto de estudio. Aquí observemos que la fuente es un artículo de Aguilar, Balbín y Munero en el 2008. El título es La enseñanza de la geografía, un estado del arte que genera inquietudes y reflexiones didácticas. Se retoma o se recupera el problema que en este documento hace referencia a una pregunta de investigación, más bien a dos. ¿Por qué y para qué vale la pena la enseñanza de la geografía? Y otra pregunta es ¿qué significa en el momento actual enseñar y entender geografía? Y se recupera el objeto de estudio, que es una propuesta didáctica sobre la enseñanza de la geografía en el contexto colombiano en los últimos 15 años. Así también abrimos una celda más para registrar el estado del arte de Bernal 2019, en el título de documento, que es el estado del arte de la competencia comunicativa intercultural como nuevo enfoque metodológico en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. También se recupera como problema una pregunta de investigación, que es en qué consiste el nuevo enfoque metodológico sobre la enseñanza del inglés en relación a la comprensión comunicativa intercultural. Y se recupera el objeto de estudio de ese documento, que es propiamente las metodologías contemporáneas para la enseñanza de los idiomas desde el enfoque comunicativo intercultural. Esta tabla o esta matriz es solo un ejemplo de cómo se pueden registrar los estados del arte en relación a la fuente, al problema y al objeto de estudio. Dentro del proceso a seguir para el estado del arte, una vez que se elige el tema de estudio de este, es necesario enlazar la tesis o las posibles respuestas con el planteamiento del autor que se está analizando. Por ejemplo, el problema de estudio del estado del arte, que es identificar la pregunta de investigación o planteamiento del problema del artículo que se está revisando, y en otra columna, situar las respuestas tentativas. Ahí te sitúas en los resultados o en las conclusiones para analizar las respuestas que el autor le dio a la pregunta de investigación que se ha planteado como problema. El proceso 2 del desarrollo del estado del arte es el que implica describir la ruta metodológica. Y esto de acuerdo a Mendívil y otros en el 2021, describir la ruta metodológica implica mapear el proceso desde la selección de las palabras clave o descriptores de búsqueda de la información, la temporalidad, que es de preferencia los últimos 5 años, el tipo de fuentes, que son de preferencia artículos científicos,
el uso de matrices, que son tablas por lo general, para el registro y organización de la información. Es así que a través de una matriz de descripción de ruta metodológica que podemos iniciar la descripción y el registro de la información recabada en diferentes fuentes de información científica. El tercer proceso es justamente la selección y sistematización de la información. En esta tercera parte del proceso, la búsqueda de literatura científica supone realizar filtros y selecciones de información por relevancia o temporalidad. Es decir, si buscamos artículos científicos, vamos a seleccionar los más actuales o los más relevantes. Aquí se sugiere recurrir a fuentes primarias de manera que se consulte a los autores originales. En lo posible, se sugiere que evite remitir cita de otra cita, es decir, de acuerdo con Sánchez citado por López. Esto es preferible evitarlo. Toda consulta retomada debe de ser citada. Es bien importante trabajar la selección sistematizada de información con la citación de acuerdo a las normas APA versión 7. Bien. Ahora ya nos introducimos a la búsqueda de la información. La búsqueda de la información es la primera fase de la construcción del estado del arte. ¿Y cómo se busca información científica? Nos hemos planteado. La búsqueda de información científica inicia primero con identificar las bases de datos como Redalyc, Dialnet, Cielo, Google Scholar y otras. Aquí se destacan algunas que son bases de información científica importantes y veraces como el Springer Link, el Google Académico, la academia.edu, la base Research, también ERIC para temas de educación. Y bueno, estos son más que nada motores de búsqueda de contenido científico que garantizan veracidad de las fuentes de información. En esta primera fase de búsqueda de la información se procura utilizar palabras clave y operadores booleanos. En los buscadores que ya mencionábamos, se puede hacer uso de estos operadores booleanos para afinar las búsquedas. Por decir, si yo estoy indagando una temática sobre mercado laboral, pero sobre el mercado laboral de las mujeres, pues voy a usar como operador booleano el signo de más, es decir, como palabra clave para mercado laboral más género o más mujeres, ¿sí? Entonces yo ahí estoy filtrando la información que quiero pues recuperar sobre documentos que hablen propiamente de mercado laboral, pero de género o de mujeres. También en esta fase primera de la búsqueda de la información se procede a gestionar la información. La información se gestiona en herramientas como repositorios digitales, gestores de referencias, redes sociales académicas o identificadores de autores. Estas son herramientas de mayor uso. Dentro de los repositorios digitales, que se reconocen como las bases de datos que ofrecen servicios y que facilitan al usuario la búsqueda y recuperación de información académica, tenemos el Science Direct o el Web of Science. Así también dentro de los gestores de referencias, que son software para almacenar información con respecto a los elementos citables de diversos tipos de literatura y para la construcción de referencias, encontramos Mendeley, EndNote o Zotero. Asimismo, dentro de las redes sociales académicas que nos permiten gestionar esta información, son sitios especializados donde convergen investigadores de todo el mundo para comunicar, colaborar y compartir sus obras académicas. Tenemos como ejemplos el ResearchGate, el academia.edu o también Mendeley. Igual, dentro de esta gestión de la información podemos usar la herramienta de identificadores de autores. Estos son registros únicos para asegurar la correcta atribución de las obras de un autor. Bueno, como ejemplos tenemos el ORCID, que es un código numérico que identifica al autor en referencia
o el Research ID, o el Scopus, o el Author ID, o el Author Relic. Así es que la gestión de la información pues, se basa en este tipo de herramientas de mayor uso. Dentro de esta fase primera de búsqueda de la información, pues se procede a la selección de herramientas de búsqueda. Aquí, como investigadores, debemos elegir algunas de las herramientas con las que se pueden rastrear o reunir artículos de información científica y, bueno, las más adecuadas a los objetivos y necesidades que tiene el investigador. En este sentido, hay bastantes herramientas de búsqueda. Algunas son de uso libre y otras son pues prepago, pero todas son suscritas y accesibles a través de las diferentes bibliotecas de consulta. Al respecto, tenemos como una herramienta de búsqueda pues algunos ejemplos como los buscadores académicos. Estos buscadores académicos indexan y rastrean publicaciones científicas disponibles en la red a través de fuentes y sitios heterogéneos o distintivos. Como ejemplos tenemos a Google Académico, a Único o Links.org. Asimismo, dentro de estas herramientas de búsqueda también podemos contar con las bases de datos científicas, que esas son las deseables. Estas bases de datos científicas reúnen registros de publicaciones científicas seleccionadas, en las que se pueden describir de manera detallada y organizada los artículos. Como ejemplos de estas bases de datos científicas tenemos a Dialnet, a Scopus o a PubMed, así como Redalytics, Cielo y otras. Asimismo, otra de las herramientas de búsqueda son los portales y archivos especializados. Estos contienen textos, publicaciones, datos u otros contenidos digitales especializados para su consulta, lectura o descarga. Como ejemplos tenemos el eExplorer, el JSTOR o el Aransadi. Aquí les presentamos un ejemplo de matriz de búsqueda de la información. Como podemos ver en estas 4 columnas, encontramos el problema del estado del arte, que es por lo general una pregunta de investigación, seguido de una columna que describe los descriptores, vaya la redundancia, o las palabras claves que vamos a buscar en las bases de datos que vamos a consultar. Aquí pues identificamos algunas de las bases de datos como Scopus, Latindex, Dialnet y el tipo de fuente. Aquí en tipo de fuente encontramos artículos científicos, tesis, libros, capítulos de libro, que son los generalmente usados por la comunidad científica. Lo deseable y lo preferente es usar artículo científico, artículo de revista científica. Bien. En esta fase de búsqueda de la información se sugiere que, bueno, se revisen las bases de datos y las fuentes académicas que sean confiables y disponibles. Bueno, como opción están las concentradas en el CONRICIT, que es el Consejo Nacional de Registros de la Investigación de Ciencia y Tecnología, o en otros repositorios digitales. De acuerdo con Londoño y otros en el 2016, Gómez y otros en el 2016 y Mendívil y otros en el 2021, se deben emplear por lo menos 20 referencias bibliográficas para el estado del arte, y que estas referencias sean el 25 o el 30% del total de las referencias del documento, sea tesis o sea artículo científico, y de las cuales al menos 20, es decir, el 20% de estas 20 referencias sean en el idioma inglés. Estamos hablando de aproximadamente 4 de 20 referencias bibliográficas que sean en el idioma inglés. En una segunda fase podemos desarrollar el uso de la información científica. Pero bueno, ¿cómo se usa esta información científica? Dentro de la fase 2, uso de la información científica, planteamos esta matriz. Es una matriz de 4 columnas que nos permite usar de manera fácil la información científica, además de aprender más y obtener mejores resultados académicos y profesionales. Esto pues obedece a que debemos actuar con método, empezando por plantear y concatenar el problema de investigación. Este pequeño ejercicio de esta tabla nos permite definir el problema, es decir, la planificación o calendarización de
pues las actividades que vamos a realizar, que bueno, eso nos orienta a si sabemos algo sobre el tema de investigación o si hay algo más que explorar. Desde luego se deben anotar las palabras claves similares u homogéneas y marcar o estructurar un mapa conceptual con los términos que nosotros requerimos indagar. En una segunda celda nos permitimos describir la finalidad de la búsqueda de la información o del trabajo de investigación. Esta idea nos va a fortalecer la parte metodológica en su momento. Si bien dentro de esta celda podemos iniciar obteniendo los conceptos y definiciones de nuestras palabras clave y registrarlas pues donde obedece el cuadrante. Esta descripción de estos conceptos pues nos van a ser útiles para elaborar los mapas conceptuales y establecer las relaciones que tienen las palabras clave con otras palabras con las que se puedan relacionar. Además, en otro cuadrante podemos identificar los enfoques que son importantes o los enfoques metodológicos con los que se ha desarrollado investigaciones sobre esos temas. Podremos consultar las definiciones de distintos autores y usar operadores booleanos, el AND, el OR, que pues esto nos permite filtrar nuestras búsquedas y desde luego nos permite analizar y resumir la información que nosotros queremos generar. También en esta matriz podemos definir el tipo de información que se requiere, es decir, si es información científica, si es información periodística, si es información empírica. Esto nos va a permitir familiarizarnos con el tema, recuperar los artículos que nos parezcan más relevantes sobre el tema y bueno, de alguna manera facilitar la búsqueda. Todo esto que se precisa en esta matriz nos da condiciones para limitar en tiempo, forma, espacio, idioma, la búsqueda y el uso de la información científica. Al seleccionar las herramientas de búsqueda, en esta fase de elegir la ruta metodológica que debe de ser clara, también se procede al desarrollo de la investigación en sí. Esto supone iniciar la búsqueda y gestión de la información científica para clasificarla, sistematizarla, con el propósito de indagar que se ha trabajado sobre el tema o el objeto de estudio, quienes lo han estudiado, en qué países se ha desarrollado con más contundencia y cuáles han sido los principales aportes, entre otros aspectos interdisciplinarios. Después de esto, se procede a iniciar el proceso de uso de la información. En esta fase 2 de uso de la información científica, se tipifican las clases de literatura científica que son de mayor uso común. Como resultado de la indagación, pues vamos a encontrar documentos, publicaciones de alguno de estos tipos básicamente. Cada uno de estos tipos de literatura tienen un carácter propio, tienen peculiaridades muy precisas y una funcionalidad o utilidad muy específica. Pero todos son medios de comunicación de la información científica. La mayoría de las veces serán digitales, salvo en el caso del tipo de libros en que aún se usan bastantes obras impresas. Es importante preguntarnos en la biblioteca de nuestra escuela y facultad cómo obtener estos recursos de los libros y consultar algunas otras dudas. Pero dentro de las clases de literatura científica encontramos los artículos. Estos pueden ser de revista científica o journals o de revistas profesionales o comerciales como los magazines. También están los libros. Los libros pues presentan monografías, son libros de obras de colaboración, pueden ser libros que refieran un manual o algunos tratados o algunos libros que precisen obras de consulta o compilaciones. Así también hay otros documentos como las comunicaciones de congresos, que son memorias de congresos, las tesis doctorales, los trabajos académicos, las leyes, los textos legales que se registran en el Diario Oficial de la Federación para el caso de México,
o algunas fuentes de datos numéricos. Asimismo, dentro de esta clasificación de literatura científica también encontramos la literatura técnica, que son informes técnicos, normas técnicas y documentos de patentes. Bien, desde la fase 2 de uso de la información científica se realiza la ejecución de la búsqueda de la información y esta se tiene que filtrar. Esto se realiza para afinar la búsqueda que hemos realizado a través de técnicas avanzadas. Aquí es importante escoger bien la documentación, evaluar y seleccionar la información que nos es útil y bueno, a menudo hay que reformular el rastreo. Al final logramos conseguir y acceder a los documentos que hemos elegido para trabajar con ellos, el análisis y la discusión de la literatura que estamos revisando. Este proceso consiste, primero, bajo una técnica avanzada, buscar por campos específicos, ya sea en el título, por temas o por autores y fuentes, una palabra clave que corresponda a nuestro tema de indagación y con esa palabra clave poder filtrar o acotar las búsquedas usando los operadores booleanos. Los operadores booleanos es el AND, que es el término en inglés que significa y, que es un término, una expresión incluyente, y OR, que implica la exclusión, o es uno o es otro. Entonces, es muy común usar los operadores booleanos para filtrar de manera avanzada la búsqueda de nuestra palabra clave. Después, podemos seguir limitando o afinando nuestra búsqueda de artículos. Esto, pues, nos permite elegir a lo mejor solo un año, lo que haya publicado en solo un año de ese tema o en un rango de años. Cuando se analiza el estudio del arte, del estado del arte, se sugiere de manera muy general que la revisión se haga de los últimos 5 años. Por ejemplo, si estamos en el 2022, pues lo vamos a hacer del 2022 al 2019 quizá. Entonces ahí hay una limitación de la búsqueda o una afinación de la búsqueda. También lo podemos hacer por contenido. Si mi palabra clave se sitúa nada más en estudios de las ciencias económicas y administrativas, pues solamente ahí en ese campo del buscador voy a darle clic para que nada más me dé artículos que estén situados en esa área. O si quiero también filtrar por idiomas, pues voy a elegir a lo mejor los que estén en inglés o pues por otros campos que ahí la revista te va diciendo, o el buscador te va diciendo que puedes optar por eso, ¿no? Incluso hasta el campo de países, los estudios que se han hecho concretamente en China, por decir así. Bien, dentro de este proceso hay que evaluar los resultados de los artículos que nos arrojó la búsqueda. Esa es la parte primera que nos permite decidir qué artículo nos va a ser de mayor utilidad y excluir los que no correspondan propiamente a lo que queremos indagar. También para redefinir nuestro uso de la información científica hay que referenciar los documentos, es decir, hay que construir la referencia bibliográfica conforme a las normas de la APA versión 7. Ya sabemos que un artículo científico tiene ciertos elementos y esos elementos se acomodan de una manera muy precisa según se trate de un artículo científico, donde se ponen los apellidos de los autores, se pone nada más la inicial del nombre, se pone el año en que fue publicado ese artículo, seguido del título del artículo y enseguida se pone el nombre de la revista en cursivas. O se sigue con el elemento del volumen, el número, después de qué página está escrito ese artículo y preferentemente al final se pone el DOI. En términos muy generales, en esta fase de uso de la información científica se procede a organizar, analizar y desde luego utilizar la información. Para esto hay gestores bibliográficos. Estos gestores bibliográficos como Zotero, Mendeley o Endnote nos permiten agrupar y clasificar los artículos que hemos gestionado en las bases de datos. Y bueno, se van
con base a estos gestores bibliográficos, vamos almacenando ciertos grupos de artículos por categorías de estudio o por palabras clave que de alguna forma representan nuestros repositorios digitales. Es decir, en un gestor bibliográfico se guarda y organiza la información que tú has usado del gestor bibliográfico, desde las bases de datos. ¿Y qué datos guardamos? Bueno, pues son datos de los documentos o los textos digitales en PDF, que por lo general son artículos científicos, también pueden ser capítulos de libros. Estos se pueden clasificar en carpetas por temas o por trabajos, y como ya les decía, los gestores más usados son Zotero, Mendeley o EndNote. Existen, son herramientas útiles para quienes desarrollamos investigación, son de uso muy generalizado en la comunidad científica y bueno, representan una opción para almacenar documentos que hemos gestionado. Esto nos permite situarnos en el siguiente proceso, que es el análisis de la información. ¿Qué quiere decir? Que mediante el gestor bibliográfico podemos hacer la lectura activa de esos documentos, tomando nota y resaltando en el texto PDF, pues con colores y por secciones, de suerte que nos permitan recuperar más fácil la información que nos interesa. Y esto desde luego nos posibilita la fácil elaboración de las fichas bibliográficas. Acuérdense que de cada texto que analicemos y lo que retomemos hay que vaciarlo en una ficha bibliográfica o ficha de notas de cada documento del que estemos obteniendo extractos de información, porque eso nos va a ser útil para nuestro trabajo de investigación, para dar las respuestas a nuestras preguntas y para demostrar que hemos alcanzado los objetivos que se han planteado. También en estos gestores bibliográficos se pueden guardar las fichas bibliográficas o fichas de notas que pues registren esos análisis de información. Desde luego que el siguiente paso es la cita y referenciación. No olviden que lo más sugerible es fuentear o citar o referenciar con base a las normas de la APA versión 7. ¿Esto qué significa? Que cuando tú tomes ideas o extractos de información de algún artículo científico, de algún libro, de capítulo de libro, esas frases que tú retomas de estos documentos deben de ser citados. Citar la procedencia de la autoría de ese artículo, de ese documento, de ese texto. Y esa cita tendrá obligadamente que tener una referencia, es decir, se ve como espejo. Esa cita que queda al interior del documento deberá corresponder a una referencia o fuente que estará o deberá estar registrada en el último apartado de tu documento de indagación como referencia bibliográfica. Bueno, en esta tarea te puedes ayudar también en el gestor bibliográfico, que son de mucha utilidad, y hay diferentes técnicas y estilos para citar y referenciar, pero la más recomendable es la APA. Bien, retomando este proceso a seguir para el estado del arte, nos ubicamos ahora en la cuarta etapa, por decirlo así, que es el análisis de la información. No olviden que la búsqueda de literatura científica supone realizar filtros y pues que esto nos permite seleccionar la información ya sea por relevancia o por temporalidad y por otros criterios que ya lo veíamos antes, que puede ser incluso por país o por tema alojado en ciertas revistas, etcétera. Pero lo más relevante es que se filtran y se seleccionan por relevancia, importancia o temporalidad. Aquí en esta parte, en esta etapa, se sugiere recurrir a fuentes primarias, de manera que se consulte a los autores originales. Y lo deseable es que evites en lo posible remitir una cita de una cita, es decir, es cuando decimos de acuerdo por Sánchez, citado por López. Eso se vuelve así como algo complicado. Esto de preferencia evítelo. Es una estrategia que no es recomendable. Por eso les decimos que de manera insistente que acudan a fuentes primarias.
Y bueno, toda consulta retomada, como ya lo decíamos antes, debe de ser citada y esa cita debe de ser referenciada, es decir, debe aparecer la fuente consultada en la lista de referencias bibliográficas. Pues bien, una vez que ya obtuvimos la información necesaria para llevar a cabo nuestra investigación, ya tenemos esos artículos, esos textos, esa información que me va a ayudar a mí a llevar a cabo mi investigación, me paso ahora a la fase 3, que es analizar esa información científica que ahora yo tengo en mis manos. ¿Qué es lo que voy a hacer con ella? Pues bueno, se trata de revisar, comprender, sintetizar y analizar la información recogida y organizada en temas y subtemas. Esto ya lo había mencionado la doctora Patricia anteriormente, que podemos utilizar algunas herramientas que nos permitan organizar esta información, ya sea por temas, por subtemas, por revistas o como mejor se nos facilite a la hora de estar trabajando con este material. Se sugiere realizar una matriz teórica que muestre una organización lógica que revele la postura del autor o de los autores, en este caso de los autores del artículo o del texto que estamos analizando, para derivar la reflexión del estudiante. Es decir, una vez que yo ya tengo este material, que ya lo leo, lo analizo y hago una reflexión. El análisis implica, primeramente, pues revisar la información, descomponerla en partes, considerarla desde diferentes perspectivas o puntos de vista y emitir una opinión, una reflexión acerca de lo que se está analizando. Agrupar la discusión de autores que coincidan y agrupar los autores que difieran, para entonces establecer el análisis de la discusión de literatura científica. Esto último nos ayudará en gran medida para el momento, como bien lo dice aquí, que hagamos esa discusión. Una vez que obtuvimos la información, que ya la analizamos, que la separamos, la dividimos, la agrupamos, ¿ok? Por una parte, yo pongo a los autores que coinciden, que sus opiniones coinciden, y por otro lado, a los autores que difieren. Así yo tengo dos grupos, los autores que coinciden y los autores que difieren, y entonces yo me propongo hacer ese análisis y esa discusión de autores. Es fundamental poner en ejercicio la propia capacidad de comprensión, analítica, sintética y reflexiva en torno a la información que se revisa. Esto será un ejercicio permanente a lo largo de todo el trabajo de investigación. Es normal que cuando iniciamos la investigación no tenemos quizás tan desarrollada esa capacidad de comprensión o de analizar o de sintetizar la información. Es por ello que es una práctica que tú vas a desarrollar conforme tu investigación vaya avanzando. Por eso dice que es un ejercicio permanente a lo largo de todo el trabajo de investigación. Bueno, pues una vez que ya analizamos esta información, ya realizamos un análisis, una crítica, ya comprendimos cuáles son las posturas de los autores y ya tenemos una base sólida para hacer el siguiente paso, que es la redacción. Redactar el estado del arte. Esta es la última fase del proceso y en esta fase el estudiante deberá expresar sus ideas de forma clara y coherente, atendiendo las reglas gramaticales, ortográficas y de puntuación. Pues bien, para llevar a cabo el análisis de la información científica, se requiere revisar una y otra vez la propia redacción para garantizar que la información comunicada sea clara, precisa y en relación con el tema. Puedes apoyarte en alguno de tus compañeros o tus maestros para que te den una opinión al respecto y que tú estés seguro de que lo que estás redactando se está cumpliendo con el objetivo que tú deseas, que realmente es clara la idea, que tu redacción te garantiza que estás cumpliendo tu objetivo. El contenido del estado del arte
corresponde al desarrollo del índice de los trabajos consultados. Este análisis debe presentarse con temas y subtemas numerados, organizado en un máximo de 3 niveles de subdivisión con coherencia, correspondencia y consistencia en todo el trabajo. Es importante que una vez en la redacción del estado del arte, se presente especial importancia a la argumentación de las ideas. Además, deberá aplicarse con propiedad la norma APA en 7ª edición, en el manejo de las citas y en las referencias. Se sugiere el uso de conectores para la redacción. En ambas peticiones, en la norma APA en 7ª edición y en el uso de conectores, puedes apoyarte en algunas herramientas que existen en el Internet para que te sea más fácil si aún no cuentas con esta habilidad. Puedes tú buscar información en Internet que te ayude a mejorar tus citas, que te ayude a mejorar tu redacción con conectores y que así puedas mejorar la redacción del estado del arte. Aquí se puede observar un recurso como el que mencionaba anteriormente que podemos encontrar en Internet. Puedes acercarte a alguna página que sea confiable, donde te presenten este tipo de herramientas, recursos o materiales que te facilite la redacción del estado del arte. Por el momento les agradecemos su atención y queda pendiente darles a conocer la estructura de presentación del estado del arte. Esperamos la doctora Patricia Carmina Insunza Mejía y su servidora Dulce Livier Castro Cuadras que esta información les haya sido de utilidad y puedan ponerlo en práctica en sus investigaciones. Muchas gracias y hasta pronto.